Muy buenas noches, amados hermanos. Vamos a iniciar esta siguiente sesión. Nos da mucha alegría que podamos estar todos dispuestos para aprender más de la verdad de Dios. Y en esta ocasión hemos de estudiar nuestros credos. Hemos planteado que durante este curso hablaremos de los credos, confesiones y catecismos reformados para que nosotros podamos conocer el fundamento de nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos y por qué lo creemos? ¿Cuáles son las implicaciones de lo que creemos y cómo funcionan estos credos? En esta ocasión hablaremos del credo apostólico, cuál es su origen, cuál es su función y su desarrollo histórico, cuáles son las implicaciones y las situaciones a las cuales dio respuesta. Recordemos que los credos tenían la función de afirmar la fe del creyente, dando identidad a aquellos que estaban en una misma fe y dando certeza a la convicción de cada uno de ellos. Tenían que creer lo mismo y tenían que tener en común todas las cosas. Quiero invitarles a buscar en la palabra de nuestro Dios Filipenses capítulo 2, donde nosotros encontramos una confesión muy clara de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cómo fue revelado en la Escritura? Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta confesión, Pablo se encarga de presentar la humanidad de Jesucristo, asimismo como su divinidad. Los credos tenían esta función: afirmar quién es Jesucristo ante las mentiras que muchos estaban presentando. En cursos anteriores hemos estudiado el gnosticismo, hemos estudiado herejías cristológicas, y en esta ocasión, al hablar del credo de los apóstoles, reafirmaremos nuestro conocimiento del Hijo de Dios. Quiero invitarles a inclinar nuestro rostro y a orar para que podamos rogar a nuestro Dios su dirección. Padre de la gloria, te alabamos porque tú eres bueno, porque tú eres santo y tú nos tienes en este lugar para aprender de ti. Reconocemos que muchas cosas aún no las sabemos y que necesitamos tu dirección, por lo cual te rogamos que tu Santo Espíritu abra nuestros corazones y nuestro entendimiento para que podamos aprovechar y disfrutar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a nuestro pastor Ismael, que tú le des palabras santas y sabias para poder dirigirnos en tu palabra. Te rogamos, Señor, que en esta ocasión todos seamos edificados y que cada duda, que cada comentario sea edificación para todo el pueblo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Ismael, si gusta encender su micrófono para que podamos iniciar la clase. Es un gusto, hermanos, en esta noche saludarles de nuevo. Es un gozo realmente el podernos reunir y poder compartir juntos la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión tenemos como meta estudiar el credo de los apóstoles. ¿Cuál es la razón? Como ya se mencionó en la introducción, ¿cuál es la razón por la que se escribió? Y bueno, podemos decir varias cosas. En primer lugar, quiero invitarles a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo número 20. Efesios 2, versículo 20. Dice la Escritura: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Una de las cosas que debemos estar seguros es que en el tiempo del Nuevo Testamento, especialmente en el periodo del año 33 hasta el año 100, el conjunto de los apóstoles había hecho un trabajo muy fuerte, de tal manera que los apóstoles son los encargados de difundir la enseñanza que está en toda la Escritura. Y ellos se basan principalmente en el Antiguo Testamento. Y este Antiguo Testamento es conocido por algunos como la Tanaj, pero esto nos muestra la enseñanza de todo el Antiguo Testamento, que es la ley, que es los profetas y también es los escritos, los libros poéticos, los libros de los salmos. Y entonces encontramos que todo el consenso del Antiguo Testamento, los apóstoles lo tenían muy fresco. Segundo, ellos habían estado con nuestro Señor Jesucristo durante 3 años aproximadamente, pero realmente fue un seminario intensivo, fue un periodo práctico teórico, fue un entrenamiento muy especial. Y entonces en este pasaje que acabo de mencionar, dice que debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, queridos hermanos, algo que necesitamos en este momentito es comenzar a acercarnos al credo de los apóstoles. Muchos de nosotros ya lo conocemos y nos parece interesante. Otros hermanos de nuestra fe cristiana no han sido muy instruidos en los credos y las confesiones. Lo voy a mencionar, lo voy a leer ahora, y dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Y termina, amén. Este credo de los apóstoles realmente es el consenso o el sumario, vamos a decir, el resumen de toda la fe cristiana. Toda la enseñanza, diríamos la parte práctica, la parte que todo mundo debe de saber, los detalles sobre estos puntos los podemos ver en otro momento, pero el consenso, el resumen, el sumario de la fe de los cristianos, hermanos, está en este momento. Hemos hablado que este es un símbolo y el símbolo era una especie de contraseña, una especie de señal de identidad de todos los cristianos, y quien sabía el credo de los apóstoles automáticamente era porque lo había aprendido, porque lo había confesado y porque ahora era el ábrete sésamo de la iglesia, es decir, era la llave. Cualquiera que sabía el credo de los apóstoles era bien recibido por todos
porque estaba confesando la fe completa y la fe total. Dicho de esta forma, entonces, queridos hermanos, nos vemos obligados a estudiar un poco acerca de su historia. Tenemos que hablar de la historia, tenemos que hablar de su utilidad, tenemos que hablar de su teología, de su estructura y también de su contenido. Pero vamos por partes. Hablemos acerca de su historia, Antes de acercarnos al credo de los apóstoles, debemos de decir que ya había una forma o una fórmula anticipada al credo de los apóstoles. Y este fue el primer credo antiguo que fue llamado el credo romano. Solamente que debemos de tener mucho cuidado cuando decimos credo romano, porque no estamos hablando de los romanistas, no estamos hablando de la iglesia papista. Estamos hablando de los creyentes que vivían en Roma, y en Roma era el asiento de la fe. Recordamos que al principio fue Jerusalén, pero ya en los tiempos cuando Pablo y Pedro están predicando, en Roma ya hay un crecimiento tremendo de la fe. Y se llama credo romano, pero él pareció y tenía solamente 3 artículos. Número 1, creo en un Dios que es Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. Y creo en el Espíritu Santo. Entonces, el credo romano, que es el primer acercamiento a los credos, es el origen para la construcción más tarde del credo de los apóstoles. Y este credo romano, este es un credo trinitario. Por lo general, los credos son trinitarios, porque presenta la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo y la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, antes de cualquier cosa, en el siglo número segundo, allá por el año 100, 110 en adelante, se comienza a circular por todas las iglesias 3 artículos interesantes. Creo en el Padre, que es todopoderoso, creo en Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro, y creo también en el Espíritu Santo. Inmediatamente después de eso, hubo distintos grupos, distintas personas, distintos creyentes, vamos a llamarles los padres de la iglesia. Y estos padres de la iglesia se centraron básicamente a escribir lo que era el credo de su fe, añadiendo a cada uno de estos principios que ya se había mencionado. Entonces, fue pasando el tiempo para la formación del credo de los apóstoles. Pero inicialmente se pensaba que los apóstoles formaron el credo el credo que lleva su nombre, el credo de los apóstoles. Pero, queridos hermanos, tenemos que pensar que para el momento que estamos hablando, los apóstoles ya habían muerto. Incluso se había pensado en que cada uno de los apóstoles había dado un artículo y así se compuso el credo apostólico. Hubo una leyenda muy interesante. Hay una enciclopedia, la Enciclopedia International Standard Bible, que señala la leyenda donde se presenta que el credo tomó una especie de dictado, o fue formada a través de un dictado, donde estaban los 12 apóstoles. Y cada uno de ellos contribuyó con un artículo especial. Por ejemplo, podríamos decir así:
Pedro, según se afirma, comenzó bajo la inspiración del Espíritu Santo, diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Inmediatamente agregó Andrés o alguno de los otros, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. Y tal vez Santiago dijo, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y entonces esa leyenda se origina aproximadamente por los siglos V y VI, pero quiero que ustedes escuchen la nota final de esta enciclopedia, donde dice que este mito, esta leyenda, es un asunto absurdo, porque no fue así como se hizo. Así se pensaba. Pensaba que habían sido los apóstoles, o bien que cada uno de ellos había estado participando en el credo. Y entonces ahí nosotros podríamos estarnos imaginando que cada uno estuvo interviniendo, pero queridos hermanos, no fue así. No fue así. Tenemos que decirlo con todas sus letras, que a pesar de su nombre, como el credo de los apóstoles, no fue escrito por los apóstoles bíblicos. Sí, tenemos que decir esto así, porque se originó después de la vida de los apóstoles. Incluso algunos piensan que el credo se terminó de formar allá por el año 755 después de Cristo. Entonces, hermanos, para entonces los apóstoles, por supuesto, que ya no vivían, y tenemos que ser muy claros, no es de ninguna forma una composición de los apóstoles, ni que alguno de ellos fue interviniendo paulatinamente hasta completar el credo. Pero sí podemos decir con toda claridad que el credo de los apóstoles sí es apostólico, porque presenta la doctrina apostólica. Sí podemos decir que el credo de los apóstoles es correcto, aunque no lo hayan escrito ellos, pero fue la enseñanza misma que ellos nos dejaron bien clara a través de los evangelios y a través de las cartas. Por eso el versículo que hemos mencionado antes de Efesios capítulo 2 es un pasaje que tiene muchísima relevancia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Basado en esto, queridos hermanos, es que el credo de los apóstoles tiene toda la fuerza y toda la autoridad apostólica, aunque, como ya estamos mencionando, ninguno de ellos pudo escribirlo personalmente. Una forma abreviada del credo se usó para la confesión bautismal a mediados del siglo II y fue escrita por Rufino. Entonces, Rufino en el año 390 hace la misma operación y entonces el credo de los apóstoles se estaba utilizando como fórmula para el bautismo, es decir, como un asunto de catequesis, como un asunto de instrucción. Entonces, la versión completa que hoy tenemos, hermanos, fue tardía. Probablemente ya mencionamos en el año 755, que es el siglo VIII. Pero cuando estamos mencionando esto, hermanos, tenemos que ir claramente y notar el asunto de su estructura. Veamos, ya vimos un poco de historia. Ahora veamos un poco de su estructura. La estructura, ya lo mencionamos, es una estructura trinitaria. Es una estructura trinitaria. Creo en Dios Padre,
todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Muy bien, ahí aparece el Padre. Y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, y aparece en muchas partes sobre la vida del Señor Jesucristo. Y creo en el Espíritu Santo. Todos los credos deben ser trinitarios. Hay grupos como la Iglesia Apostólica, las iglesias unitarias, que solamente presentan sea el Padre, sea el Hijo o sea el Espíritu Santo. Pero hermanos, ellos automáticamente estarían rechazando el credo de nuestra fe, que es el credo de los apóstoles. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las personas de la divinidad que aparecen con toda claridad. Y fíjense, hermanos, que estamos hablando de un credo breve, de un credo sustancioso, pero también sustancial. En la próxima ocasión estaremos estudiando el credo de Nicea, un credo que ya hemos recomendado para memorizar porque tiene una relevancia muy fuerte y ataca todos los problemas que tienen que ver con la divinidad, con la Trinidad y con las naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el credo de los apóstoles es muy sencillo, tiene la fórmula trinitaria, aunque en la segunda parte, después de verse trinitaria, nos presenta que el asunto eclesiológico, nos presenta la comunión de los santos, nos presenta el perdón de los pecados, nos presenta la resurrección de la carne y la vida perdurable. Pero la estructura principal, queridos hermanos, está en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cualquiera que no confiese al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entonces, con toda la pena, con toda la tristeza, pero no podemos decir que tenemos la común fe. No podemos decir que somos hermanos e hijos del mismo Dios y Padre. Tenemos que ser muy claros con esto. El credo de los apóstoles nos presenta una fórmula trinitaria. Su estructura es trinitaria. Y nosotros vemos el consenso escritural y encontramos al Padre enviando o creando. Encontramos al Hijo viniendo a morir en la cruz del Calvario, pero encontramos también al Espíritu Santo aplicando la salvación. Y hermanos amados, esto es muy importante porque esas doctrinas fueron muy atacadas, incluso es algo que veremos muy pronto en el credo de Nicea, que se escribió específicamente en el año 325. De esto podemos estar muy seguros. Pero el credo de los apóstoles, que se fue haciendo paulatinamente, que fue girando hasta la formación total en el año 755, es de estructura trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es muy claro porque nos enseña el credo, así como lo hemos leído, nos enseña acerca de Dios. Vamos a decir el aspecto teológico. Nos enseña la cristología. Nos enseña la soteriología, que es la obra del Espíritu Santo. Nos enseña la eclesiología. Nos enseña la comunión de los santos, que es parte de la eclesiología. Nos presenta la cuestión escatológica, la resurrección, y nos presenta el perdón de los pecados, y finalmente también nos presenta sobre la vida eterna, sobre la vida perdurable. Entonces, noten por favor que además de ser trinitaria, también
esta confesión es una teología sistemática reducida. Los elementos de una teología sistemática tienen que ver con teología propia, lo que es Dios, la cristología, la obra del Espíritu Santo, la eclesiología, la obra del Espíritu Santo en la iglesia, nos presenta la resurrección, que es la parte escatológica, y ahí mismo la vida perdurable o vida eterna. Entonces, esto es una teología sistemática. Lo que hace Pablo en todas sus cartas, el credo de los apóstoles lo resume en una sola declaración. Yo aquí lo tengo escrito en una forma grandecita, en una página, pero en una página y de buen tamaño podemos utilizar todo el credo de los apóstoles. Y hermanos, esto es muy interesante porque se nos va a presentar una teología sistemática. Entonces, esto nos ayuda a reforzar nuestra fe. Nos ayuda a reforzar nuestra fe y nuestra fe va creciendo cada ocasión. Y estamos hablando precisamente de estos asuntos de doctrina, y hablamos ahora específicamente acerca de, a pesar de su interesante historia, el credo de los apóstoles tiene dos artículos que llaman mucho la atención. Porque aunque es el credo de nuestra fe, tiene un artículo que ha sonado un tanto controversial. Yo diría, son dos cosas que tenemos que checar, aunque todos nosotros creemos en la doctrina que se presenta ahí, pero hay dos artículos que debemos de revisar. Vamos a revisarlos ahora. La expresión de descendió a los infiernos. La expresión de descendió a los infiernos. Esto, queridos hermanos, suena muy fuerte, a veces es preocupante. Algunos dicen, bueno, ¿y cómo fue esto? Pero nosotros podemos ir caminando poco a poco sobre esta situación y podemos observar que la frase descendió de los infiernos no aparece en todas las versiones que han circulado sobre el credo de los apóstoles. Recuerden ustedes que se fue construyendo poco a poco. Entonces, lo que necesitamos ver ahora es que en la versión de Tertuliano no aparece, que es en el año 200. En el año 341 tampoco aparece. Y llegamos al año 390 y aparece por primera ocasión, aunque Agustín en el año 400 lo desconoce de nuevo. Es decir, esta declaración se tardó mucho en ser colocada en nuestro credo. Pero muchos creyentes están pensando, ¿y cómo fue que descendió a los infiernos? ¿En qué momento el Señor Jesús, acaso fue en el momento cuando murió y fue sepultado? Y que el tiempo de estar, que nosotros le llamamos sábado de gloria, había descendido al infierno. Y entonces esto ocasiona ciertas polémicas y dicen, bueno, y hasta el Señor Jesucristo estuvo en el infierno. Hermanos, creo que nosotros necesitamos acercarnos poco a poco a las escrituras, pero también a los mismos credos. Fíjense que en la siguiente lámina hay una nota muy interesante.
porque el catecismo de Heidelberg lo interpreta en forma metafórica en su pregunta número 44. Es algo que nosotros también podemos estudiar un poco más adelante, porque hemos considerado que vamos a estudiar también ese catecismo en forma breve, pero lo vamos a estudiar. Entonces, en la pregunta número 44 se dice así: los sufrimientos de la cruz fueron como un infierno para Cristo. Entonces, el catecismo de Heidelberg, los eruditos que escribieron ese credo, están diciendo que sí, efectivamente, el Señor Jesucristo descendió al infierno, pero en forma metafórica, en una forma simbólica, en una forma figurada. No estuvo literalmente en el infierno. Imagínense pensar que el Señor Jesús estuvo en el infierno que está preparado para Satanás, para sus ángeles y para todos sus seguidores. Entonces, el Señor Jesucristo no podría haber ido ahí, aunque algunos dicen que fue a declarar su victoria a los mismos infiernos. Pero, queridos hermanos, no hay fundamento para eso. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en forma metafórica, entonces el Señor Jesús en la misma cruz estaba pasando por todas las cosas que nosotros teníamos que haber pasado. Y entonces ese momento en forma figurada se presenta como una forma en la que descendió al infierno. Pero insistimos, hay muchos escritores, hay uno que me llama mucho la atención, que es Wayne Grudem, y él menciona precisamente esto. No fue en forma literal, sino que fue en forma simbólica. Yo creo que el Señor Jesucristo descendió a los infiernos, pero en el sentido de haber llevado sobre sus hombros, sobre su vida, toda la responsabilidad y lo que a nosotros nos tocaba pasar por esa cruz para llegar al infierno, el Señor Jesucristo lo llevó. Y entonces, queridos hermanos, la parte más polémica de todo el credo de los apóstoles queda resuelta cuando nosotros podemos entender que esto fue en una forma simbólica, en una forma metafórica. Hay otra frase que también es muy interesante, pero que ahí ocasiona unos problemas también un poco fuertes. Miren, cuando se menciona la Santa Iglesia Católica, en muchos credos no dice la Iglesia Universal como el credo que nosotros tenemos, sino que utiliza la palabra católica. Y bueno, la palabra católica es una palabra muy interesante. Es una palabra que nosotros debemos de conocer. No es una palabra mala. No es una palabra incorrecta. La palabra católico se compone de dos palabras. La palabra cata y la palabra holos, hólica. Entonces, significaría según el todo. Según el todo. Los padres de la iglesia siempre tuvieron a bien cuidar el aspecto de la catolicidad de la iglesia. Escúcheme bien qué es lo que estoy tratando de decir. No estoy diciendo que nosotros seamos una iglesia católica, sino la catolicidad de la iglesia tenía que ver con todo el consenso de las Sagradas Escrituras. Entonces, la palabra catolique, la palabra ólicos, esa palabra
es muy interesante porque va a presentar que la iglesia en todos los lugares tenía todo el consejo de las Sagradas Escrituras. La plenitud de la iglesia tiene la plenitud de la palabra. Y esto, hermanos, es parte de la ortodoxia. La ortodoxia es la doctrina recta y completa. Entonces, cuando nuestros hermanos en la Reforma, cuando nuestros hermanos dijeron, ya no somos iglesia católica, sino que somos la iglesia universal, tuvieron un buen pensamiento, dijeron para que no nos confundan. Pero, queridos hermanos, aunque nosotros no tengamos la palabra católico en nuestro credo, nosotros no debemos de perder la catolicidad. No estoy hablando, insisto, no estoy hablando de que seamos católicos, apostólicos, romanos. Estoy diciendo que la catolicidad es muy importante. Entonces, imagínese, querido hermano, esto. La catolicidad no la debemos de perder. La catolicidad debe de continuar porque viene en el sentido de lo universal, donde se incluye a todos los creyentes en Jesucristo. Por eso tenemos que entender la catolicidad. Vamos a Romanos, a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vamos a tratar de entender esa catolicidad. 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La catolicidad tenía que ver con todos los lugares donde se predicaba la palabra. En Mateo capítulo 28, versículo 19, encontramos la misión de la iglesia. Nosotros le hemos llamado la Gran Comisión y precisamente cuando estamos hablando de la Gran Comisión, estamos hablando de la catolicidad, de la doctrina que ha llegado y debe llegar a todo el mundo. 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la palabra para todos los lugares, para todas las épocas, bajo todas estas circunstancias. Y Apocalipsis capítulo 5, versículo número 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. Qué interesante pasaje. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hermanos amados, la catolicidad es un aspecto que nosotros debemos de reclamar. La Iglesia Católico Apostólico Romana se quedó con la palabra católico y nosotros nos quedamos con la palabra universal, pero la palabra universal todavía ha desmerecido, aunque significa en todas las épocas y en todos los lugares, pero no está expresando todo el consenso de las Escrituras. Sí me gusta universal, claro que sí, pero tenemos que entender el sentido de la catolicidad. Bueno, viendo esto, entonces, pensamos que el credo de los apóstoles se asoció en tres cosas importantes. Número uno, con la entrada a la comunión como una confesión de fe a aquellos que debían de ser bautizados.
Entonces, escuchen bien, mis queridos hermanos, ningún creyente de esa época podía decir que era creyente si no había pasado por la comprensión, por la declaración y por la memorización de este credo. Esto debiese ser una práctica en nuestras iglesias, en nuestros días, y entonces la gente sabría más Biblia. Entonces los hermanos entenderían bien y una mayor comprensión en cuanto al asunto de ser miembro de una iglesia. Entonces el credo de los apóstoles comenzó a utilizarse como la confesión que debían de tener todos los bautizados. La entrada y la salida a la iglesia, hermanos, estaba supeditada a conocer, confesar y memorizar el credo apostólico. Pero también sirvió como catequesis. Ya hemos mencionado en alguna ocasión que la palabra catequesis puede traducirse como la instrucción y se basa a menudo en las grandes líneas de un credo. Hemos mencionado en Lucas capítulo 1, versículo 4, que Teófilo fue catequizado, que él fue instruido en las Sagradas Escrituras. Y entonces, hermanos, el catecismo debe de servir, el credo de los apóstoles debe servirnos como una forma de catequesis, de catecismo, de preparación, de instrucción. Nosotros necesitamos no solamente memorizar el credo, sino de estudiar el credo. Esto debiera ser el estudio inmediato a la conversión, pero no solamente pasar el credo por la parte normal, que es la superficialidad, sino que debiésemos entender el credo con toda profundidad. Y en tercer lugar, sirvió para separar claramente la verdadera fe de las desviaciones heréticas. Cualquier persona que no declarara estos principios de fe, automáticamente quedaba fuera de la iglesia. Y ustedes han de recordar cuando decíamos quien no declara al Padre y no declara al Hijo, entonces está negando al Padre y está negando al Hijo. Y dice la Escritura en primera de Juan, en segunda de Juan, y no le diga ni siquiera bienvenido. Cualquiera que tome el credo de los apóstoles y lo rechace, hermanos, es considerado como un hereje. Y esto es un título increíblemente difícil. ¿Por qué? Porque esto sería como el anatema que la Biblia menciona. La palabra anatema significa maldito. Maldito aquel que no cree como dice la Sagrada Escritura. Pero aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si rechazamos un solo artículo del credo de los apóstoles? ¿Qué pasaría si nosotros en algún momento tenemos la ocurrencia de decir, bueno, no me gusta uno de los artículos del credo? Aparentemente diríamos, no pasa nada, pero necesitamos acercarnos un poco. Vean ustedes lo que va a suceder en la siguiente lámina. Si nosotros quitamos el primero, donde dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que está demostrado en Génesis capítulo 1, que nos presenta en el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Si nosotros quitamos esta enseñanza, dice que Dios creó de la nada, y esto se está mencionando en el libro de Hebreos. Quitar estos principios, hermanos, es agredir a las Sagradas Escrituras.
Pero no solamente eso, si nosotros negamos creer en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, entonces estamos negando la soberanía de Dios. Si quitamos la soberanía de Dios, hermanos, de nuestra vida se pone de cabeza. Hay un libro muy interesante que se llama El mundo al revés. No es aquella canción infantil que se llama El mundo del revés. Esto es diferente. Pero el libro, El reino al revés, quiere decir que todas las cosas se ponen de cabeza cuando el Señor, el soberano, el rey del mundo, no está ejerciendo todo su gobierno en toda la gente y en todo el mundo. Nosotros vemos en las Sagradas Escrituras una enseñanza que gira y gira y gira y siempre será la soberanía de Dios. Cuando cantamos Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su loor, es rey y me ve cual hermano y es un rey y me imparte su amor. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Cuando alguien canta, soberano, Señor de los mundos, es tu imperio, un imperio eternal, tus mandatos, mandatos profundos, deseamos con gusto acatar. Está hablando de la soberanía de Dios, porque todo está dentro del poder de Dios. En quitar esto, quitar ese artículo, quitar esa declaración, hermanos, es ofender la soberanía de Dios. Pero inmediatamente entra la doctrina del Señor Jesucristo, que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, que nació de la Virgen María. ¿Qué pasaría si nosotros quitáramos esa declaración? Primero, estamos agrediendo la Escritura porque la Escritura dice en Lucas 1:27, 34 y 37, que el Señor Jesucristo fue engendrado, fue concebido por el Espíritu Santo y entonces nació de la Virgen María. Así lo dice la Escritura. Pero si nosotros quitamos esa declaración, queridos hermanos, entonces estamos negando la encarnación sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. En esta época, queridos hermanos, la soberanía de Dios está siendo agredida en forma increíble. Pero ¿qué decimos en esta época? Muchos han negado que nuestro Señor Jesucristo es el Rey del universo y que nació y que fue encarnado. Quitar la encarnación de Jesucristo nos haría personas liberales. La teología liberal enseña que Cristo no es Rey y que Jesucristo ni siquiera fue engendrado en la forma sobrenatural que hemos mencionado. Quitar la encarnación de Cristo es ofender toda la Sagrada Escritura. Por esa razón no lo podemos quitar. Hubo un hombre en la historia, un pastor, que dijo, hay que desmitologizar la Biblia, hay que quitar todo lo que tenga que ver con milagroso. Si nosotros quitamos lo milagroso de la Escritura, hermanos, uno de los primeros puntos que vamos a quitar es que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo y que nació de la Virgen María. Estamos ofendiendo a las Sagradas Escrituras también del Antiguo Testamento, porque la Biblia menciona que la Virgen concebiría, y lo estamos diciendo desde el libro de Isaías. Pero vayamos, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado. Si nosotros quitamos esta enseñanza que aparece en los evangelios, si nosotros quitamos esta enseñanza que aparece en Lucas capítulo 23, hermanos, estamos negando la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Hace tiempo se mencionaba que había que buscar solamente lo histórico de la persona de nuestro Señor Jesucristo y todo lo sobrenatural había que quitarlo. Y entonces nació un libro
un libro que tenía que ver no solamente con la desmitologización, sino con la presentación de un Cristo solamente histórico, pero no divino. Negar el tiempo del nacimiento, hermanos, es negar las escrituras, porque las escrituras nos presentan el aspecto histórico en los tiempos de Augusto César, en el tiempo de Herodes, personas que verídicamente podemos declarar o podemos mostrar que fueron personas históricas y que fueron personas que aparecieron en un momento específico en la historia. Y entonces quitar todos estos eventos es ofender la Sagrada Escritura, negando la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Si negamos que descendió a los infiernos, estamos negando la autenticidad del registro bíblico porque así lo presenta. Que resucitó de entre los muertos. Dice la Biblia que si Cristo no resucitó, entonces nosotros somos los seres más dignos de conmiseración, los más miserables. Pero queridos hermanos, hablar de que Cristo resucitó de los muertos es hablar del poder maravilloso de Dios, que fue capaz de hacer al hombre del polvo, pero también es capaz de resucitar a nuestro Señor Jesucristo y también de resucitarnos a nosotros, como lo veremos más adelante. No podemos negar lo milagroso y sobrenatural del poder de nuestro Dios, que ascendió, que está sentado a la diestra de Dios y que vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Si nosotros quitamos esta declaración, hermanos, estamos declarando el poder, estamos negando el poder de Dios, estamos negando el aspecto milagroso de las Escrituras y estamos quitando la esperanza que viene de Cristo Jesús. ¿Qué estamos haciendo? Si nosotros tomamos alguna de las declaraciones y la quitamos o la negamos, automáticamente estamos rechazando toda la Escritura y toda la esperanza que nace de las Sagradas Escrituras. Luego viene, creo en el Espíritu Santo. Podremos quitar la enseñanza de creer en el Espíritu Santo cuando desde Génesis capítulo 1, versículo 2 y 3, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Hermanos, no podemos quitar esta enseñanza de creo en el Espíritu Santo. Si nosotros quitamos esto, estamos ofendiendo a la tercera persona de la Trinidad y estamos diciendo que no es Dios, que no es eterno, que no procede del Padre y del Hijo. Noten, por favor, que cuando se niegan alguno de esos principios, aunque no fueran todos, pero se niega uno, automáticamente uno se está convirtiendo en un hereje. Creo en la Iglesia Universal. Mateo capítulo 16 nos dice que el Señor Jesucristo fundó la iglesia y él menciona que es su iglesia que está fundamentada en la declaración de Pedro de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Si negamos la Iglesia Universal, hermanos, estamos negando el plan de Dios y sus propósitos eternos, porque la Iglesia es la enfermera del mundo, porque la Iglesia es la maestra del mundo, aunque en los últimos tiempos parece ser que no se está viendo la Iglesia como la doctora, como la enfermera, como el hospital, ni tampoco se está viendo la Iglesia como la maestra, la que educa al mundo, sino parece que el mundo está educando a la Iglesia, pero no podemos nosotros permitir esta situación. Creo en la Iglesia Universal y hermanos, yo creo en la Iglesia Universal. ¿Qué pasaría si quitamos creo en el perdón de los pecados?
Juan nos dice precisamente, primera de Juan capítulo 1, versículo 5, que si nos menciona varias cosas, pero uno de ellos es, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si nosotros negamos esta enseñanza, hermanos, estamos negando la santidad, la justicia, el amor, la ira de Dios, su inmutabilidad y los demás atributos. Y es negar la pecaminosidad del hombre adquirida en la caída. Fíjese bien qué pasa si quitamos tan solo una declaración. Creo en el perdón de los pecados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras tan pequeñas. Una sola declaración. Creo en el perdón de los pecados. Pero si lo quitamos, si lo omitimos, estamos quitando la santidad, la justicia, el amor, la ira de Dios, su inmutabilidad y otros atributos, además de negar la pecaminosidad del hombre adquirida en la caída. Nosotros hemos dicho que nosotros somos imperfectos debido a la caída y al pecado que está en nosotros y que hemos recibido como la herencia de Adán y de Eva. Pero también, queridos hermanos, algo que ocasiona problemas muy fuertes en las iglesias es que mucha gente no cree en la comunión de los santos. Creo en la comunión de los santos es una declaración muy interesante y que la podemos ver en todas las Sagradas Escrituras. Pero si nosotros quitamos esa declaración, creo en la comunión de los santos, estamos negando la comunión trinitaria y estamos negando la comunión de todos los creyentes y estamos negando la común salvación. Yo creo en la comunión de los santos y todos los que no procuran la comunión con los demás creyentes, hermanos amados, son unos herejes y entonces podríamos decir que dentro de nuestras iglesias hay muchos herejes porque no creen en la comunión de los santos. Hay mucha gente que dice, ¿para qué ir a los templos si es un lugar donde hay muchos pecadores? Entonces, para estar con Dios, yo solamente puedo estar en mi casa, pero no están buscando la comunión de los santos. Y entonces esos, aunque se vean con cara de buenas gentes, hermanos, son herejes porque no creen en la comunión de los santos. En la vida perdurable, si quitamos esa declaración tan pequeña de unas 3 palabras, creo en la vida perdurable o en la vida eterna. Y hermanos, nosotros rechazamos eso, entonces el creyente no tiene esperanza o la persona no tiene esperanza y es rechazar todo el plan de Dios. Fíjese qué interesante es cuando nosotros nos acercamos al credo de los apóstoles y entonces encontramos que cada una de las declaraciones es muy importante y cada una de ellas nos edifica, nos fortalece, nos sostiene y sobre todo reafirma toda nuestra fe. Esto, queridos hermanos, realmente es emocionante y yo creo que esto lo podemos ir entendiendo poco a poco. Y entonces, ya hemos mencionado que allá por el siglo número 6 y 7, el credo había casi llegado a ser aceptado. Pero, hermanos, algo que a mí me llama mucho la atención es que el credo llegó a ser aceptado también como una parte litúrgica, como una parte litúrgica. Es decir, entró a la iglesia, pero como una forma de la liturgia de cada semana. Es decir, ¿qué pasaría si después de haber iniciado el culto, o al iniciar el culto, decir, hermanos, en esta ocasión vamos a decir el sumario de nuestra fe y decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, o bien antes del mensaje, antes del mensaje, o después del mensaje, o en el momento de la bendición, pero con un acto litúrgico, hermanos amados,
podría bendecirnos muchísimo. Y así fue que fue presentado. Ahí está el credo en este momentito, y tal vez usted lo puede repetir conmigo. No es un rezo, porque no es un asunto de rezar, es un asunto de confesar. ¿Lo quiere decir conmigo? Dígalo conmigo. 2, 3. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Y decimos, amén. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Interesante el credo de nuestra fe. Y bueno, este credo podría participar, podría ser utilizado en nuestros cultos, porque de alguna forma entró al culto de nuestros hermanos hace muchos años, y nosotros desde hace muchos años también lo hemos sacado de la comunión y de la liturgia, pero lo podemos ir incluyendo. Pero también queremos decir que fue utilizado por algunos individuos devotos junto con la oración del Señor como parte de su mañana y de sus devociones por la noche. Es decir, el credo de los apóstoles, hermano, puede ser un estudio para las devociones personales. ¿Qué pasaría si usted y yo, en la mañana que hacemos nuestro devocional, aunque creo que debo de preguntar si hacemos devocional, porque, hermanos, a veces no se hace devocional. Y cuando digo devocional es un tiempo de reflexión, un tiempo de oración, un tiempo de lectura, un tiempo para estar con el Señor. Recuerdo de una ancianita que decía que ella no podía ir al desayuno sin antes leer su Biblia, sin antes orar o sin antes hacer su devocional. Y nosotros, hermanos, nos levantamos, hacemos el desayuno, hacemos muchas cosas, pero realmente no hacemos un devocional diario. Y este recurso, este credo de los apóstoles podría bendecirnos a nosotros si todas las mañanas, no como un rezo, sino como una reflexión, como una forma de maduración, como una forma de conocer la doctrina, nos va edificando. Y en el tiempo de la Reforma, como ya lo mencionamos, hermanos, mucha gente se reafirmó en su fe y tomó un aspecto importante de fidelidad y de lealtad al credo, y entonces lo añadieron a sus colecciones doctrinales y lo usaron en el culto. Y entonces, queridos hermanos, podemos observar que el credo de los apóstoles jugó un papel muy importante dentro de la iglesia. Pero, con tristeza lo puedo decir, de todas las iglesias confesionales, hermanos, tal vez alguna de ellas, tal vez la iglesia bautista, tal vez la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana lo estén utilizando. Pero muchas de las iglesias pentecostales ya no lo utilizan. Muchas iglesias del Nazareno ya no la utilizan. Tal vez alguna por ahí, pero quiero decirles que las iglesias confesionales hemos dejado o han dejado el sumario de la fe. Un sumario, una enseñanza que debiera de ser el ABC de nuestra fe o el fundamento de nuestra fe, y ahora lo hemos sacado y lo hemos olvidado. Podemos decir, si nosotros tomamos el credo de nuestra fe, el credo de los apóstoles, hermanos, esto va a robustecer
nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Me encanta el credo de los apóstoles y como me gustaría que todos los que estamos en esta clase tuviésemos ya como un hecho el aprender el credo de los apóstoles y si les faltara alguna cosa, que lo pudiesen repasar. Además, ya viene el siguiente, que es el credo de Nicea, es más completo, mucho más completo, pero aquí estamos diciendo que el credo de los apóstoles es breve, pero es sustancial porque es el resumen de la fe cristiana. Hermanos amados, si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, pues es el tiempo para expresarla. Gracias, Pastor Ismael. Es una bendición escucharle y nos ayuda a ampliar nuestras dudas y a profundizar en muchas verdades de la palabra. Porque, bueno, sin lugar a dudas hemos escuchado alguna ocasión el credo de los apóstoles y muchas personas en mi experiencia pastoral me han dicho, pastor, pero ¿para qué nos sirven los credos? ¿Para qué tengo que memorizarlo? ¿A poco yo soy católico? Y cuando uno le dice a un hermano, sí, usted es católico, se quedan con los ojos abiertos y dicen, pero yo no soy católico, no tengo por qué rezar. Mucho se malentiende de lo que es decir el credo. El credo es una confesión pública de la fe. Y una confesión pública, también muchas personas dicen, es que la confesión pública no es bíblica. Bueno, quiero invitarles a buscar rápidamente Efesios capítulo 4, donde vemos que la confesión pública es muy bíblica. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ese texto nos presenta una sola fe. Es que todos tenemos que creer lo mismo. Tenemos que creer en Jesucristo y en todas las evidencias de la Escritura tal cual es. Una de las debilidades que tiene la iglesia cristiana en todas sus denominaciones es precisamente esta, que muchos afirman creer lo mismo, pero en realidad no se cree lo mismo. Muchos dicen somos cristianos, pentecostales son cristianos, bautistas son cristianos, nazarenos son cristianos, metodistas son cristianos, presbiterianos somos cristianos, pero ¿creemos lo mismo? Cuando la Escritura dice una sola fe. No hay muchas creencias, es una sola creencia. No hay muchas verdades, hay una sola verdad. En eso tenemos nosotros que entender cuál es la función de los credos. Algo que me llamó mucho la atención a mí de la clase anterior es, se identifica el cristiano con otros cristianos cuando confiesan lo mismo. Se decía de una contraseña. Bueno, creo que la próxima clase, antes de la admisión, vamos a ocupar esta estrategia. Creo que va a ser derecho a clase, hermanos, que podamos decir el credo de los apóstoles de memoria. ¿Por qué? Porque creemos lo mismo. Yo quiero creer que todos creemos lo mismo. Yo creo que lo que dice la Sagrada Escritura en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante, que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, se las enseñarás a tus hijos. Y las repetirás y las repetirás y las repetirás y las repetirás muchísimas veces para que se las aprendan. Y entonces
utilizando la metodología bíblica de la repetición para que podamos memorizarlo y confesarlo, quiero invitarles a eso, que usted pueda memorizar el credo de los apóstoles para su edificación, no para el requisito de la clase, sino para la edificación. Ahora, vamos a las preguntas porque hay muchas cosas que dialogar acerca de este credo. Quisiera invitarles que pudieran escribir su pregunta en el chat, o si alguien quisiera hacer un comentario directo y hacer la pregunta, puede hacerlo también, expréselo levantando su mano para que le podamos dar la palabra. Recuerden que de no haber preguntas de parte de ustedes, entonces vienen mis preguntas hacia ustedes para que podamos reflexionar y podamos meditar juntos. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? Los veo a todos con deseo de que les pregunte. Y eso es bueno. Ok. Adelante, Moisés. Sí, buenas noches. Buenas noches. La pregunta es, la verdad es que yo había pasado desapercibido el asunto de descendió a los infiernos, o al infierno, no recuerdo cuál es exactamente. Pero, ¿cuál sería el sustento teórico? Sí, obviamente sabemos que es metafórico, pero también se puede ver desde una perspectiva literaria. ¿Habrá sustento teórico? Esa es Claro la que pregunta. sí lo hay. Es exactamente la misma pregunta que hace nuestra hermana Nelly y Fernando también lo hizo hace un momento. ¿Qué implica ese descendit ad infera? Esa es la pregunta del millón. Cada que nosotros estudiamos el credo de los apóstoles, inmediatamente sale esa pregunta. Entonces, ¿descendió o no descendió? Y precisamente yo les pedí que buscaran Efesios capítulo 4, donde se nos habla de una sola fe. Y el versículo 9 en realidad es muy claro y es específico en este texto. Esta situación es muy clara. Si nosotros leemos Efesios capítulo 4, versículo 8, 9 y 10. ¿Quieren leer este texto conmigo? Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más profundas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ese texto tiene dos niveles de descenso. ¿Cuáles son esos dos niveles de descenso? Primer descenso, la encarnación de Jesucristo. Jesucristo está en la diestra del Padre y Él se encarna. Filipenses capítulo 2 nos lo muestra de una manera hermosa. Se despojó de su gloria y toma forma de siervo, haciendo semejante a los hombres y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1 nos dice, habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Muy bien. Primer descenso. Segundo, el texto nos dice que Jesucristo fue sepultado. Sepultado. ¿Recuerdas tú dónde fue sepultado Jesús? En la Escritura nos muestra que Jesús fue sepultado no en una fosa común como cualquier otra persona, no 3 metros bajo tierra como muchas personas. No, sino que Jesús fue sepultado en una peña labrada, en un huerto, en un sepulcro nuevo.
Isaías capítulo 53 nos dice, más con los ricos fue en su muerte. Es decir, Jesús estuvo en las entrañas de la tierra. Jesús estuvo en un sepulcro profundo. Esto es interesante. Entonces, ¿qué significa ese texto? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más profundas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo. Entonces estamos hablando de su encarnación, de su sepultura, de su resurrección y de su ascensión. Este texto nos ayuda a entender esto. Ahora, los escritos de los padres antiguos decían precisamente esto, el debate en inferna o al infera. Esa palabra en latín que significa las partes más profundas de la tierra. Y es precisamente este texto, la base teórica, como decías tú, la base bíblica, el fundamento bíblico, con el cual se añade esa frase en el credo apostólico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que él fue al sepulcro. También ya se nos dieron algunos textos en el chat para hablar acerca del Hades. Pero recordemos el contexto en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. El Hades para los griegos era el lugar a donde iban los muertos, diferente al infierno. Los griegos no creían en el infierno, para ellos no había un infierno. El infierno es diferente al Hades. En el Antiguo Testamento nosotros vemos el sepulcro como el Seol. ¿Sí? Entonces, las referencias al Antiguo Testamento son el sepulcro, el sepulcro. Muchas ocasiones tú vas a encontrar la palabra Seol referente al sepulcro. Hades es la referencia del mismo pasaje al sepulcro. Entonces, es la segunda situación que comentamos al respecto de esto. Ahora, también se nos da el versículo de 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20. ¿Qué significa este texto? Este texto lo tenemos que entender en su contexto, porque recordemos que Pedro habla a hermanos judíos que conocen la historia del Antiguo Testamento. ¿Qué dice este pasaje? Quiero recordarles el pasaje 1 de Pedro capítulo 3, versículo 17 en adelante. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. Ok, aquí hay una situación muy clara, porque es una figura de lenguaje que está ocupando Pedro para comparar a los espíritus encarcelados, que aquí en ningún momento dice infierno, de aquí en ningún momento dice que estaban en el inframundo, lo que se entiende en nuestro lenguaje, sino este texto habla específicamente de aquellas personas que están en la condenación de su necedad sin creer en Dios. ¿Recuerdan ustedes los tiempos de Noé? Cuando no creyeron en las palabras de Noé y entonces tuvieron una condenación. Fíjense que este texto es muy interesante. ¿Por qué?
Porque no quiere decir que Jesús haya ido al inframundo a predicarle específicamente a la gente con la cual estuvo Noé. No se refiere a eso, sino es un símbolo para que ustedes se puedan acordar cómo había necedad en el corazón del hombre y a pesar de que venía una destrucción inminente, aún así no creyeron. Esa es la relación. Ahora, el texto dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Si tú lees los evangelios, ¿quiénes son los que tienen espíritus encarcelados? La referencia de los espíritus encarcelados en los evangelios son o personas endemoniadas o personas que están muertos en sus delitos y pecados. Hasta ahí. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús se encarnó, habitó entre nosotros y nos dijo, arrepentíos y convertíos que el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a predicar a aquellas personas que estaban en necedad. Entonces, todos esos textos que nosotros hemos escuchado de las personas que afirman que Jesús fue al infierno, inclusive yo veía un video en esta semana de un hombre que decía, pero Judas también fue rescatado y vio una luz, y yo creo que todos hemos visto ese video porque ya hasta se hizo viral. Y el pastor ahí lo explica muy claramente. Eso es una idea de muchas personas para querer rescatar a sus familiares o a otros que están en el infierno. Hermanos, no hay segunda oportunidad. Un pasaje que a mí me encanta también para explicar este preciso pasaje es el rico y Lázaro. Es una parábola. Y repito, parábola. No es un hecho real, sino es una ilustración que Jesús utiliza para decir, ya no hay oportunidad. No, por favor, el rico le dice al padre, por favor, permite que Lázaro le predique a mis familiares o que yo les diga. Dice, no, ellos tienen a los profetas, ellos tienen a los pastores, ellos tienen quien les anuncie la verdad. Ya no hay segundas oportunidades. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta es el fundamento teológico. El fundamento teológico para que nosotros entendamos la diferencia entre descendió a las partes más profundas de la tierra, que fue sepultado, a que descendió a los infiernos a liberar a las almas perdidas. Eso no es una doctrina bíblica. ¿Algún comentario hacia estos pasajes? También se vale. Sí, Moisés. Sí, bueno, principalmente pues ya no me siento anatema como me sentía hace rato. Pero obviamente si vamos a la literatura griega, sí podríamos interpretar o malentender el asunto del Hades, de los infiernos, principalmente en el asunto de Dante, por ejemplo, y la Divina Comedia, ¿no? Entre otros de los clásicos que te presentan hasta un panorama de cómo podría ser el infierno, ¿no? En cierto sentido, obviamente desde la perspectiva de la persona, ¿no? Pero ya con esto me queda muy claro y pues gracias a Dios por aclararme la duda. Okay. El pasaje que también están escribiendo en el chat, Lucas capítulo 16, versículo 23, es la misma situación. Le repito, es una parábola, es una figura de lenguaje utilizada para explicar el hecho de que no hay un regreso del infierno. O sea, hermanos, esto es una verdad. No hay regreso del infierno.
aquellos que han sido juzgados, condenados por Dios, ya no tienen una segunda oportunidad. Y eso también es una confesión. Los veo, algunos los veo fríos, algunos los veo inquietos. Y eso es bueno, eso es muy bueno. Es una muy buena pregunta lo que dice la hermana Nelly. Los que mueren sin Cristo, ¿en dónde están? En el infierno. Fíjese que una de las ideas, y precisamente dando alusión a las fiestas que se han de celebrar en nuestro país dentro de 15 días, es parte de una filosofía que es una combinación entre el catolicismo y la religión nativa de nuestro país. ¿Por qué? La fiesta de los muertos, y que después se convierte en los todos santos, y hay muchos nombres que se les da. Bueno, ¿cuál es esta situación? Si nosotros, una referencia muy clara es, si ustedes vieron la película de Coco, recuérdenme, si ustedes vieron esa película, si usted la ha visto, o si no la ha visto, para fines meramente educativos, mírela. ¿Por qué? Porque ahí presentan una situación muy clara. Los muertos están en un lugar de espera hasta que sus familiares los olviden. Ellos se permanecen vivos mientras usted los tenga en su corazón. Y fíjese qué bonito y qué romántico y qué interesante suena esta situación. Pero lejos del romanticismo, eso es una mentira. Porque la Escritura nos dice que el hombre muere y va al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio para ser juzgado. Los que han creído en Cristo están con el Padre. Los que no creyeron en Cristo están en sufrimiento eterno. Bueno, entonces, si nosotros vemos esa película, se presenta una situación. ¿Cómo se va al infierno y cómo se regresa del infierno? Y eso ya es una mezcla con el catolicismo romano y la idea del purgatorio. Las almas penantes. Ahorita vi, no es por balconear a nadie, pero vi en una de las imágenes que hay un fantasmita. En las camaritas había un fantasmita. Bueno, no sé si usted cree en los fantasmas o no lo cree, en los espantos o no lo cree, pero ya puso su cámara. Okay. Eso de los fantasmitas, eso de creer en fantasmas, es parte de una filosofía de las almas penantes. Pero la Escritura no nos dice que las almas estén penando, ni que estén vagando, ni que estén buscando luz, y por eso póngale un pasillo de cempasúchil para que como es la flor del sol, sea iluminado su camino. O póngale veladoras como en el aeropuerto para que se vea la luz de su camino. Y póngale una ofrenda, y póngale esto, y póngale otro. Eso es parte de un pensamiento idolátrico, donde se está pensando que el espíritu no volvió a Dios, sino que quedó penando. Hermanos, ese es el fundamento de toda la fiesta que se ha de celebrar en 15 días. Lo que el hombre piensa que puede rescatar a sus familiares del infierno. El hombre cree que aún puede hacer algo, por eso puede hacer rezos, 8 días, 40 días, cabo de año, 3 años, 6 años y tantos años, pensando que el hombre puede regresar o puede guiar o puede salvar al hombre. Hermanos, recordemos, en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Ese es el fundamento
también de esta situación. Entonces, bueno, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver a la luz de la palabra, inclusive las películas que usted vea, aunque sea de caricatura, y para muchos parecía muy inofensiva, en realidad es un adoctrinamiento que nosotros tenemos que entender. De hecho, muchas de las películas yo las veo por el hecho de saber qué se está viendo, entender qué es lo que está pasando y entonces poder dar una respuesta al adoctrinamiento tan claro que se está presentando. Por favor, hermano David, usted levantó la mano, le escuchamos. Sí, hermanos, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Bien, dos cosas, hermanos. Uno, bueno, creo que sigue siendo algo de qué hablar, ¿no? Acerca de descendió a los infiernos. Y, pues precisamente como, bueno, leía la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, creo que el punto para entenderlo está en el versículo 18, ¿no? Al final dice, pero vivificado en espíritu, y luego el 19 dice, en el cual, ¿no? Creo que se refiere a ese espíritu vivificante, en otras palabras, en el cual, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿no? Entonces, creo que la clave está en ese vivificado en espíritu, como dice Apocalipsis, que Él es el espíritu de la profecía, ¿no? Aún aquella profecía en el tiempo de Noé era Cristo mismo, el cual era predicado en todos los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, bueno, en cuanto al infierno, ¿no? O sea, se ha comentado mucho quién ha ido, quién ha regresado. Muchos falsos han dicho que tuvieron una revelación o fueron hasta el infierno y vieron a fulanito de tal y no sé qué tanto, ¿no? Pero bueno, la Biblia es clara, ¿no? Y esa es mi duda. Si, bueno, los que no han creído en Cristo, pues ya han sido condenados, ya han muerto y pues ya están condenados eternamente. Ahora, la palabra del Señor dice que, bueno, el infierno es un lugar preparado para el juicio, ¿no? Para el juicio final. Ahora, bueno, creo que es uno de los cuestionamientos. Ya están en el infierno, bueno, de hecho, ya es un hecho, ¿no? Pero aún en el juicio final creo que es el dictamen, ¿no? Para enviarlos al infierno, a Satanás y sus ángeles y a los que no han creído. Entonces, creo que es cuestión de ir, pues en base a la palabra, ir poniendo esa parte. Entonces, esa es mi cuestión, ¿no? Mi forma de presentar esta pregunta, ¿cómo poder decirle a alguien, bueno, el infierno ya está ocupado o no está ocupado, va a ser, o está preparado para el juicio final o ya están allí las almas, ¿no? Creo que sería esa parte, hermanos. Ok. Yo lo escribí para la hermana Nelly, pero también es respuesta para nuestro hermano David. Por favor, buscamos Juan capítulo 3, versículo 18. Leo desde 2 versículos anteriores. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y el texto en realidad es drástico,
Porque dice, Jesús no vino a condenarlos, sino Jesús vino a salvarlos. Es decir, ¿cuál es la condenación? Vamos a la teología bíblica. Génesis capítulo 3. ¿Cuál fue la condenación? Ellos vivían en la presencia de Dios, gozaban de la presencia de Dios, de una relación íntima con Dios. Y entonces, a causa del pecado, fueron expulsados, destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la condenación? La pérdida de la relación con su Dios. Entonces, cuando una persona muere, inmediatamente o va a la presencia de Dios a morar eternamente con Él, o está directamente condenado a una eternidad alejada de Dios. Entonces, el texto es, el infierno está ocupado, el lago de fuego, de lamentos, de sufrimiento total, porque aquí hay un contraste. El que está con Dios disfruta paz eterna, gozo, no hay enfermedad, no hay ni el orín, nada corrompe. Pero ahí viene el contraste, el aspecto radical. El que no está con Dios, entonces recibe todo el castigo eterno. Entonces la respuesta es clara. Los que murieron, ¿dónde están? O están en la presencia del Padre gozando con Él, o están en la condenación eterna, sufriendo la expulsión total de Dios. ¿Sí? Entonces, este texto nos ayuda a responder qué es eso. Hay una frase que acabo de escribir el pastor Víctor, que es muy interesante, acerca de la presencia de Dios en el infierno por medio de su justicia, su ira y su juicio. Bueno, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y si Dios ha de juzgar, bueno, recordemos Sodoma y Gomorra, recordemos en los tiempos de Noé, recordemos cómo a los hijos de Coré, recordemos incontables pasajes de la Escritura que nos muestran en el Antiguo Testamento cómo Dios aplicaba su furor. Entonces, si no están en la paz de Dios, están en el furor de Dios. Y horrenda cosa es. Gracias, pastor. Hermanos, ¿alguna otra pregunta o afirmación a esta clase? Ahorita escuché del más allá la palabra adventista. Alguien la comentó aquí en mi casa. Sí, los adventistas creen que hay un sueño del alma y que las personas están en un estado de reposo, esperando hasta el día postrero. No, la Escritura nos dice o infierno o gozo con Dios inmediatamente después de la muerte. Entonces no hay limbo, no hay purgatorio, no hay bodega de las almas, no hay sueño de las almas. Esto es inmediatamente de que nosotros morimos o estamos en la presencia de Dios. Hermano Dulber, usted iba a comentar algo, lo vimos reaccionar. Adelante. Híjole, creo que intentó, pero no se puede. Si gusta, puede escribirlo en el chat, hermano, y nosotros lo leemos. El hermano David también hizo un comentario en el chat que había hecho una pregunta al principio sobre si aún es posible hacer agregados al credo apostólico. Bueno, recordemos que el credo apostólico es un credo histórico que fue formulado en un tiempo con una respuesta en su momento. Y añadirle al credo no es
la mejor idea. Ni quitarle, porque ya vimos que cada uno de los argumentos que tiene es fundamental. La iglesia hoy hace confesiones. La iglesia de hoy sigue haciendo confesiones. Nosotros podíamos hacer nuestra confesión. Inclusive muchas iglesias hoy dicen, nuestra confesión es esta. Nosotros creemos esto y esto. Que en realidad es lo mismo que está en los otros credos. No es algo diferente. Porque aunque todos los credos están en un momento histórico particular, confesiones y catecismos, responden a un momento. El día de hoy habrá situaciones que reafirmar o confrontar por medio de una confesión. Sí, podría hacerse, pero no deberíamos añadir a los credos históricos. Tendríamos que hacer un nuevo concilio con todas las iglesias reformadas para añadir. Y no creo que sea nada práctico ni sencillo lograr algo así. Mejor podría hacerse una confesión, la confesión de la iglesia en México, por decirlo así. Como hay confesión escocesa, confesión belga, confesión holandesa o de los Países Bajos, bueno, podemos hacer la confesión mexicana. Muy bien. Hermanos, nos ha dado mucho gusto estar con ustedes. Es en realidad muy interesante el diálogo que podemos tener, porque como ya hemos estudiado muchos textos, muchas partes de la Escritura anteriormente, podemos tomar de todos ellos para ir respondiendo con el Antiguo Testamento, con los Evangelios, con las cartas paulinas, con el pensamiento petrino, con el pensamiento juanino. Y entonces hoy que estamos en credos podemos tener un conocimiento muy amplio de la palabra de Dios. Y eso nos da mucho gusto que ustedes estén participando en ello. Hermanos, ¿cuál es la tarea del día de hoy? La tarea es muy sencilla. Es algo similar a lo que vimos en las diapositivas. Es este. Número 1, vamos a hacer el credo niceno, artículo por artículo, pero usted solamente se va a encargar, sencillamente, de buscar 3 textos en la Escritura que hagan referencia a cada una de las frases de este credo niceno. 3 versículos. Si no encuentra 3, bueno, póngale 2. Pero no puede dejar ninguna frase sin un fundamento bíblico. ¿Cuál es la intención? Que nosotros veamos que los credos no son ajenos a la Escritura, sino son recopilaciones de las verdades bíblicas. ¿Quedó clara la tarea? El credo niceno, frase por frase, con un fundamento de 1 a 3 fundamentos bíblicos. Para que se lo ponga, este sí puede ser a computadora, ahí sí le puede poner todos los textos, pero esta clase yo les voy a preguntar a partir de las tareas. Hay algunos hermanos que no me han enviado su tarea, quiero invitarles en el amor del Señor que lo hagan. Es útil para usted y útil para nosotros. Otro, la tarea, la que se mencionó, que es requisito para la clase, es que usted pueda memorizar el credo de los apóstoles. ¿Sí? ¿Deberíamos saberlo todos? Sí, pero podemos ir aprendiendo. Dice credo apostólico, 3 versículos por artículo. No es el credo apostólico, es el credo niceno. Credo niceno. Repito, credo niceno. El apostólico, pues ya les dimos hoy en las diapositivas todas, o algunas citas con fundamentos. Pero quiero invitarles que sea ahora del credo niceno, que tiene algunas características muy particulares que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Muy bien, después de haber dado la tarea, quiero invitarles a orar para dar gracias a nuestro Dios por esta clase.
Inclinemos nuestro rostro. Padre de la gloria, te alabamos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú nos has permitido estar aquí para aprender de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a meditar más en ti, a conocer tus verdades y a entender las profundidades de tu gracia. Señor, reconocemos que hay mucho que necesitamos aprender y que, Señor, te rogamos que tú pongas en nuestro corazón ese deseo de vivir en una devoción diaria, utilizando todos los recursos que tú has dado por medio de tu Santo Espíritu y por medio de la iglesia para que podamos ocuparlos en nuestra devoción. Gracias, Señor, por estas verdades. Gracias porque nos permites ser parte de tu iglesia. Nos escogiste y ahora, Señor, tenemos una tarea muy grande. Confesar que tú eres el Señor y que doblemos nuestra rodilla delante de ti. Señor, te damos la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.